hemos matado la por vida. los niños. En Carabaya ¿Que tenemos dónde la hermana están? Marcia, 4 niños No han huérfanos. dicho nada, ni han Asesinaron hecho a su nada papá. por esos niños que hermano han sido Salomón. padres, han sido ¿Dónde están las asesinados. poblaciones vulnerables? Eso es ¿Dónde están? hipocresía del Ministerio de la Mujer. Hipocresía. ¿Dónde están los niños? Están preocupados por nuestros huérfanos. Pero nuestros huérfanos Son 3 años y no encuentran justicia. hipócritas. Este puede ser Quieren hablar de niños este cuando es no han gobierno sacado la cara por ir a un gobierno defender a estos niños discriminador, que se han quedado excluyente, abandonados sin que nunca padres. se han preocupado por ninguno de nuestros huérfanos y mucho menos por nuestras madres que son del campo. Aquí están nuestras madres, verán, ahí ellas son viudas. Mire, Ministerio ¿Dónde están las poblaciones vulnerables? No hay poblaciones vulnerables. Estos son los que viven de las tetas del Estado. Estos son los que lamentablemente están por los servicios de la señora Dina Boluarte, los que no han hecho nada. Y ahora están al lado de José Yeye, otro delincuente que encapuchado vende al Estado peruano con reuniones clandestinas con empresarios chinos, corruptos. Esto es el Estado, estos son justamente esos parásitos de nuestros tributos, de nuestros tributos. Vengo al hospital de Lima, nadie me atiende, pero sí lo atiendo. ¿Quién la ha mandado, compañera, para la prensa alternativa? ¿Quién la ha mandado? ¿De qué parte de quién viene? Ustedes somos de prensa alternativa, estamos en vivo. Somos de la Unidad de Protección Especial. Nos han informado de la marcha y hemos venido a ver si hay niños que necesiten nuestra ayuda. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Desde cuándo están interesados en este caso? Y nadie dice nada. No, en este caso no. Nosotros venimos buscando niños que necesitan alguna ayuda. No queremos Pero en este caso yo no tengo conocimiento sobre por qué están marchando. Yo apenas estoy aquí. Es una vergüenza. Pero, claro. Esos niños que se quedaron abandonados. Yo no sé. Ahí está una víctima, la compañera. Ahí está una víctima. Váyase, porque están vendiendo las familias. Están vendiendo. Una vergüenza que usted Claro, retírese nomás porque la población está pidiendo mejor, compañera. Sino que son tantos años. Yo estoy trabajando porque yo me estoy integrando y que le enseñe. Pero no está bien. Si quieren sacar como una medida que vas a realizar en favor de los niños. Bueno, hay un cuestionamiento al Ministerio de la Mujer, compañeros, que recién, después de cuántos años, se está apareciéndose acá. No sabe ni quién la ha mandado, ¿Dónde estaba el Ministerio de la Mujer cuando asesinaron a mi esposo, al padre de mis hijos? Claro. ¿Cuándo se han preocupado ellos por mis hijos huérfanos? Hasta hoy en día, el Ministerio de la Mujer ni la Defensoría del Niño nunca jamás se han pronunciado. Y ahora a estas alturas de nuestra vida, que vengan buscando alguna excusa. Yo les pregunto también a la ciudadanía, ¿por qué no han atendido debidamente a nuestros hijos en ese momento? Nuestros hijos sí tienen secuelas, traumas psicológicas, pero lamentablemente estos señores nunca se han acercado, nunca se han apersonado. Más a lo contrario, han blindado, han protegido a esta mujer, señora Dina Boluarte, a esta asesina. Ese Congreso nefasto, corrupto, ha blindado cuanto ha querido. Por eso nosotros venimos acá a la capital de Lima, para exigir justicia, memoria, garantías a no repetición, y que estos miserables asesinos del pueblo, que se vayan a la cárcel. Solo el día que se vayan a la cárcel, que haya nosotros venimos a ese día vamos a estar tranquilos. Las noticias las descentralizamos. Un incendio de